Les debe haber llegado el mensaje. Hola, mi nombre es Andreina. En esta oportunidad, como parte del ciclo de prácticas para personas juezas, yo voy a estar dando un taller de rol de panelista. La idea del taller es que sea interactivo. Vamos a tener a la mitad un ejercicio práctico donde vamos a ver un debate de cámaras altas, pero igualmente durante todo el debate, la idea es que durante todo el taller, la idea es que tengamos discusiones. Entonces, si tienen cualquier pregunta, pues me interrumpen y me la hacen. Y bueno, yo voy a estar pendiente si levantan la manito o algo, pero también pueden abrir, si ven que no les vi, pueden abrir su micrófono e interrumpirme sin ningún problema. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, básicamente esta es la agenda. Tenemos dos segmentos grandes. El panelista durante el debate, como cuál es la intención con la que uno debería estar escuchando el debate, a qué tipo de cosas deberíamos estarle haciendo seguimiento, y vamos a tener el ejercicio práctico y luego vamos a pasar a la parte de la deliberación, cuáles son los principios de la deliberación que debe siempre tener presente una persona panelista, algunos errores comunes y cómo deberíamos abordar las justificaciones cuando estamos en una discusión de panel. Entonces, vamos a empezar con el debate, que cuando somos panel muchas veces estamos limitando o no nos limitamos solo a transcribir los discursos, ¿no? Estamos empleando criterios para tomar decisiones sobre qué nos parece que está sustentado, qué nos parece no está sustentado, y lo hacemos en torno al objetivo de la actividad. El objetivo siendo, pues, determinar en el debate quién es la persona que mejor está sustentando sus ideas y cuál es el equipo que de repente no lo hace tan bien. Ahora, la forma en la que analizamos esa información viene definida por la intención con la que estamos escuchando ese debate. ¿Cuál es la intención que tenemos cuando escuchamos? Entonces les pregunto a ustedes, cuando ustedes están escuchando el debate, como cuál es su propósito en ese momento cuando escuchamos las ideas. Si alguien quisiera intervenir. Gema, adelante. Yo diría que realmente la intención es ir escuchando y comparando, o sea, porque nosotros, bueno, en mi caso, yo cuando transcribo lo que dicen los debatientes, los pongo al lado de la cámara que le sigue, así me permite ir verificando cómo se están argumentando y cuáles son los puntos de choque del debate. Sí, eso es súper importante, escucharlo con todo contextualmente y no solo transcribir, sino comparar con lo que estamos oyendo. ¿A alguien más le gustaría participar? ¿No? Ok, vale, ok. Muchas personas creo que escuchamos el debate también con la intención de que lleguemos a la deliberación con las posiciones correctas, con las posiciones, el call que va a quedar al final, el call que es el más aproximado a la realidad. Yo les invito, cuando somos panelistas, a cambiar ese enfoque, si ese es el que están utilizando, y a escuchar los debates enfocados con la intención de llevar a cabo una buena deliberación. Porque una buena deliberación siempre te va a llevar a las posiciones más apropiadas del debate, que debería ser el objetivo que tiene un panel. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros tenemos siempre la intención de llegar con las posiciones correctas, con las que quedan, porque muchas veces queremos impresionar a nuestra persona principal, queremos obtener la mejor puntuación posible, las personas juezas también están en una competencia, entonces queremos llegar a la posición correcta, pero eso hace que creemos un sesgo en torno a estas posiciones que decidimos y tendemos a priorizar indirectamente y a tener un sesgo por el contenido que apoya este call que nosotros tenemos. Y por ese mismo sesgo tendemos a ver por debajo o muchas veces olvidar el contenido que de alguna manera desafía ese call que nosotros tenemos inicialmente. Si nosotros buscamos cambiar esta intención a tener una buena deliberación, asegurarse que todo el contenido del debate se está tomando en cuenta de forma holística y de forma comparativa, como mencionaba Gema, entonces tenemos una aproximación muy diferente a la discusión y es más probable que tengamos una discusión fructífera que llegue al call más ideal. No pasa nada cuando uno llega y no son las posiciones correctas. Todas las personas nos equivocamos. El debate es una actividad con, pues, muchas diferencias de criterio. La verdad es que no es algo necesariamente exacto, donde siempre hay una sola posición correcta, y es por eso que tratamos de diversificar y conformar paneles justamente para contrarrestar y ver el debate de forma holística.
El manual nos dice, no se conforman, las personas juezas no se conforman con tomar una decisión individual y luego votar o participar en un debate entre ellas para ganar la discusión. No buscamos ganar la discusión, buscamos llegar al mejor call. Déjame meter a la gente. Ok, ya saben, si tienen preguntas, me interrumpen. Entonces, seguimiento del debate. En esa medida, nosotros deberíamos escuchar el debate siempre buscando que la discusión en el panel sea lo más fructífera posible y con algunos criterios que nos permiten, ya llegado al debate, responder a las preguntas que nos hace nuestra persona principal y dar justificaciones que estén direccionadas a determinar cada una de las comparativas. ¿Qué tipo de cosas deberíamos prestar atención y tratar de responder cuando estamos haciendo seguimiento a un debate? Caracterización, métricas, argumentos y el engagement. ¿Qué tipo? Yo los invito a cuando estemos en un debate siempre operar en torno a tratar de responder preguntas, ¿no? Si nosotros debemos responder preguntas, entonces cuando lleguemos a la deliberación tenemos mayor capacidad de sustentar cuando estas mismas preguntas probablemente se repitan en la discusión y ya tenemos esa información preorganizada. Caracterización. ¿Qué tipo de caracterizaciones están probadas en el debate? ¿Cuáles son las caracterizaciones de las que depende la argumentación de cada equipo? Creemos que las caracterizaciones son suficientemente intuitivas para que en ese debate puedan pasar. Hay algo disruptivo en las caracterizaciones. Tenemos equipos que no acuerdan, en ese caso, cuáles son los mecanismos específicos que cada equipo está utilizando para soportar su caracterización y cómo éstas se comparan entre sí. Estas son preguntas que deberíamos estar siempre tratando de evaluar y de tomar en cuenta y tomar en notas y organizar cuando estamos escuchando el debate. Métricas. ¿En qué métricas explícitas y en qué métricas implícitas están defendiendo los equipos? ¿Hay acuerdo entre las métricas? ¿Hay métricas que están justificadas? ¿Hay métricas que no están justificadas? ¿Cuáles son los mecanismos que justifican estas métricas o no? Es importante siempre hacer referencia a los mecanismos o a los razonamientos que soportan las respuestas de estas preguntas, porque llegar al panel y decir, creo que esto está mejor justificado, simplemente sin explicar cuál es el mecanismo que te hace llevar a esa conclusión, es una deliberación mucho más débil que si uno tiene referencia al contenido específico. Luego tenemos los argumentos. ¿Qué argumentos trae cada equipo? De esos argumentos, ¿cuáles están probados? ¿Con qué grado de probabilidad están probados? ¿Y qué explicaciones creemos que le faltan a estos argumentos que no están probados? Porque a la hora de justificar por qué no creemos que un argumento en realidad llegue al impacto al que está tratando de llegar, es importante tener el soporte de qué creemos que debería estar y qué hace que ese argumento no sea suficiente para desbloquear el impacto. Y por último, el engagement, la relación que hay entre los equipos del debate. ¿Qué refutaciones y ponderaciones trae cada equipo? De estas refutaciones, igualmente, cuáles están probadas, qué les falta para estar probadas si no lo están, y cómo interactúan entre sí, que vuelve a la idea que comentaba Gemma de mantener una visión comparativa del debate, no ver estas ideas de forma aislada, sino tratar de ponderarlas y compararlas entre sí. Vamos a por ello, yo creo que la toma de notas es un elemento muy importante. Luego hay un taller más dedicado a toma de notas. Aquí lo vamos a ver como de forma superficial. Y lo importante es que las anotaciones que se hagan sean holísticas y comparen el debate entre sí. Entonces, les invito a buscar un método de toma de notas que permita organizar la información de forma comparativa durante el debate. ¿Qué hago yo? Que no necesariamente es el mejor método, pero de repente pueden tomar ideas para empezar a tomar ideas, para empezar a aplicar estos principios en la toma de notas, sobre todo cuando uno va a ser persona panelista, es tener dos hojas. Yo tengo unas hojas donde voy escribiendo las ideas principales del debate y tengo una hoja que se ve como esta imagencita que estoy aquí. Esto ARP es argumentaciones, refutaciones y ponderaciones. Y yo en la hoja en la que voy tomando notas, le voy asignando una numeración a todos los argumentos, a las refutaciones y a las ponderaciones que ocurren en el debate. Entonces, si alta de gobierno comienza y me dice, este es mi primer argumento, entonces yo a ese argumento le digo argumento A1 y lo resalto en azul. Y entonces aquí pongo A1. Y luego, a medida que voy codificando el debate y que tengo cuáles son argumentos, cuáles son refutaciones y cuáles son ponderaciones, aquí en las columnas de cada una de las cámaras contra las que se pelea, por ejemplo, Cámara Alta de Gobierno, yo voy escribiendo con qué ideas interactúan. Entonces, digamos que el argumento uno de Cámara Alta de Oposición
directamente choque con el argumento uno de Cámara Alta de Gobierno. Entonces yo escribo aquí A1. Y ya yo sé que esos son elementos que yo tengo que comparar. A alta de oposición introduce una refutación que directamente va al primer argumento de alta de gobierno. Entonces, escribo aquí refutación uno. Y ahora yo sé que cuando yo llegue a la deliberación, yo tengo que considerar esos elementos de forma comparativa y sé qué partes de los discursos de cada una de las cámaras interactúan con pues, con los otros. Hasta aquí vamos bien. Maravilloso. Ok, entonces vamos a pasar a como la parte práctica. Vamos a escuchar un debate de altas y queremos llevar o tratar de llevar notas comparativas entre los equipos. Cuando finalicemos de ver el debate en altas, la idea es imaginar que estamos en la deliberación y que tu persona principal te explique quién gana ese choque. Entonces vamos a hacer dos cosas. Uno, te vas a grabar a ti mismo con esa respuesta, eso lo vamos a usar más adelante. Pero número dos, yo les voy a hacer algunas preguntas y vamos a ver si en la forma en la que ustedes tomaron notas, esas respuestas están o les hace falta buscar y de repente en sus anotaciones, que podría ser un indicativo de que hay que buscar formas alternativas de organizar la información para poder acceder rápidamente, ¿ok? Entonces, les voy a poner el chat. Ah, bueno, esta es la moción. Gracias a la Asociación Mexicana de Debate por grabar todos sus debates de sus torneos y darnos contenido. La moción es: los factores de vulnerabilidad a la pobreza son todos aquellos que amenazan el acceso a servicios de salud, a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, así como servicios básicos de la misma y la de alimentación. Esta casa cree que los países en vías de desarrollo deberían priorizar estrategias que eviten que las personas caigan en la pobreza por sobre estrategias para sacar a las personas de ella. Entonces, voy a pasar por el chat el debate que ya está ahí. El link del debate. Si alguien tiene algún problema, me avisa. Él ya está puesto en el tiempo donde empieza y vamos a escuchar solo la parte del debate en altas, es decir, los primeros cuatro discursos, que es más o menos hasta el minuto 40 punto algo. Y van a grabar su justificación y vamos a volver a la parte de preguntas, a la parte interactiva, ¿ok? Voy a poner a partir de ahora 40 minutos para terminar esa parte del ejercicio. Si alguien tiene problemas, me dice. ¿Ok? Maravilloso. Comenzar. Ok, a partir de ahorita comienzan los 40 minutos. Yo sigo aquí cualquier... Ah, pregunta. Gema. A mí se me cortó y por eso salí de la llamada. ¿Podría, por favor, explicar de nuevo qué debemos hacer? Disculpa. No, no te preocupes. En el chat dejé un link que lleva a un debate sobre la moción que está ahorita en la diapositiva. El ejercicio es ver los primeros cuatro discursos de este debate, es decir, el debate en cámaras altas, y tratar de tomar notas respondiendo a estas preguntas que vimos antes y tratando de evaluarlos de forma comparativa, el cómo los contenidos interactúan entre sí. Luego, una vez finalices de ver el debate en altas, tienes que imaginar que estás en deliberación y tu persona principal te pide que expliques quién y por qué gana ese choque. La idea es que grabes tu respuesta, guardes esa grabación, la vamos a usar más adelante y después de eso también vamos a hacer una parte de preguntas y respuestas, ¿ok? Ok, entonces, ¿podría reenviar el link, por favor? Porque tampoco... Sí, ya. Se me desapareció el chat. Ah, ¿dónde estás? Ya va. Ah, yo soy malísima con Zoom. Ajá, chat. Listo. Él ya está en el minuto donde empieza el primer discurso. Gracias. De nada, yo estoy aquí cualquier cosa.
Hola, para la gente que se está incorporando, ahorita estamos haciendo un ejercicio práctico. Déjenme mandar por el chat, estamos escuchando un debate en cámaras altas, que es del link que acabo de pasar por el chat. La idea es tomar notas y que estas notas de alguna manera se reflejen la forma en la que interactúan los argumentos y las reputaciones de alta de gobierno y alta de oposición. Una vez termine el debate, hay que imaginar que estás en la deliberación y la persona principal te pide que expliques quién gana ese choque, entonces esa explicación la tienes que grabar y volvemos a la sesión. Si alguien tiene preguntas, estoy pendiente.
¿Qué más pasa? Listo. Si quieren, pónganme un eh, thumbs up si me están escuchando para asegurar que tenemos gente. Maravilloso. Gemma. Ok. Ricardo también. Vamos a esperar un minutico y si no, igual comenzamos la discusión y que cada quien vaya incorporándose a medida que termine el ejercicio. Si vienen llegando de ver el debate, me ponen un thumbs up, pulgares arriba, o me escriben en el chat, como les sea más cómodo. Ok, vamos a... Uy, ya va, vamos a meter a alguien en en la sala. Ok, vamos a empezar. Voy a ir haciendo algunas preguntas y si creen que tienen la respuesta, pues anímense a contestarla. Primera pregunta. ¿Creen que en el choque entre alta de gobierno y alta de oposición hay acuerdo de la métrica? ¿A alguien le gustaría animarse? La idea también es que discutan y vayamos practicando. Gema, Yo siento que realmente la métrica la responde mejor oposición, porque siento que gobierno, si bien es cierto que le estableció, pero te explica, te dice, ok, cuáles son los factores que hacen que se mantenga a largo plazo, pero no te arroja directamente un plan que responda que sí a largo plazo podría ser más efectivo, mientras que oposición sí te habla del programa de transferencia condicional y te dice, ok, ahora yo quizás no me estoy motivando, pero a largo plazo esto aumenta, por ejemplo, la escolaridad, la calidad sanitaria, etcétera, etcétera. Entonces siento que se responde mejor en el lado de oposición. No sé qué opinan ustedes. ok, te pregunto, ¿crees que esa métrica de como solución del problema a largo plazo la comparten ambas cámaras en este debate? Bueno, sí, porque le establece gobierno, pero realmente la responde oposición, a mi criterio. Ok, vamos a ver qué opina Yehudi. Disculpa si lo pronuncié mal. Bueno, en realidad yo creo que si ponemos la métrica en una balanza de ponderación, no solamente porque la haya propuesto alta de gobierno, sino porque directamente los argumentos que presenta alta de gobierno van directamente especificados a que no serán extremistas y eso es lo que directamente expresa la métrica, de que cumplan ambas perspectivas, tanto por debajo como por encima de esa línea.
Y creo que Alta de Oposición se basó específicamente en esas personas que viven en extrema pobreza o las personas que viven en pobreza y deja un poco de lado, básicamente, las otras personas que directamente se encuentran un poco por encima de esa línea. Ok, entonces ¿tú crees que ese choque se lo lleva alta de gobierno? En mi opinión, sí. Ok, O sea, Alexander. Hola, sí, en la medida en que la métrica dice que se basa en la facilidad para cumplir como con ambas perspectivas, yo creo que sí, en efecto, Alta de Gobierno basa sus argumentos en como dar una facilidad para salir de la pobreza a los que están por encima de la línea y que en base a que los que están por encima de la línea mejoran su economía, van a generar como más recursos para poder así asistir a las personas como por así decirlo, más pobres o que están por debajo de la línea. Alta oposición dice que no podemos centrarnos o priorizar a las personas que están por encima de la línea, porque aquí está ya tiene las oportunidades para no estar efectivamente como por así decirlo, como la necesidad de recibir apoyo por parte del gobierno. Entonces yo creo que con ese razonamiento es suficiente como para entender por qué es que no es necesario priorizar efectivamente a las personas que están por encima de esta línea, sino priorizar más que nada como a las personas que están por debajo de esta línea, porque yo entiendo que si están por encima de esta línea, también van a poder conseguir generar como más rédito económico que le va a beneficiar a nivel fiscal a al gobierno para poder así ayudar efectivamente a las personas que están por debajo de la línea con recursos para poder como subsanar o por lo menos generar recursos para poder asistir a estas como políticas de transferencias económicas. Entonces yo creo que realmente que el choque se lo lleva a alta oposición porque responden efectivamente más como a la métrica en ese sentido de lo que te acabo de explicar. No sé si me hago entender. Ok, entiendo que hay como acuerdo de que la métrica es como resolución del problema de pobreza. Yo creo que eso es un elemento que comparten alta de gobierno y alta de oposición. Creo que es importante tomar en cuenta que la forma en la que alta de gobierno y alta de oposición interpretan esta métrica es radicalmente distinta, ¿no? Alta de gobierno lo hace en términos de sostenibilidad y resolución o mejora de las condiciones de pobreza a largo plazo, bajo esto pues que comentaban ahorita, mientras que alta de oposición lo ve más desde una perspectiva de resolución de problemas graves para una población en específico que no lo pueden resolver de ninguna otra forma. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a ver si pudimos tomar notas del debate de forma comparativa. Les hago una pregunta. ¿A alguien le gustaría resumirme brevemente cuáles son los argumentos que trae alta de gobierno y con qué argumentos y refutaciones interactúa de alta de oposición? Alexander. Hola, sí. En breve, Alta de Gobierno trae dos argumentos en específico. En primer lugar, lo que se necesita dinero para corregir los problemas a largo plazo. Y en segundo lugar, pues dice que no tiene como un título en específico para esto, pero yo lo entendí como que ellos no se comprende en sí la pobreza y que deben ir de lo más fácil a lo más difícil de resolver. Y yo creo que lo que más juegan en el lado de alta oposición o con lo que más juegan desde el lado de alta oposición con respecto al primer argumento, porque con respecto a las mecanizaciones que ellos hacen, es que, por ejemplo, las personas que están por encima de esta línea de pobreza también tienen cierto grado de vulnerabilidad, pero alta oposición juega en el sentido de que ya estas familias tienen, sí, estas personas que están por encima, un poco por encima de esta línea, tienen ciertas posibilidades que les facilitan salir de la posibilidad de que entren en pobreza sin necesidad de que el gobierno les priorice con, no sé, políticas públicas. En cuanto a esos argumentos de alta oposición, está como que los individuos marginados viven en trampas de la pobreza y que tienen una deuda histórica con respecto a estas personas que, valga la redundancia, históricamente han estado como en los deciles más bajos. Y además de que también como que te caracterizan, como te lo vengo diciendo, que hay distintos niveles de pobreza y que estas familias efectivamente tienen como mayor capacidad para salir como de esta
posibilidad de caer en la pobreza sin necesidad de transferencias del gobierno. No sé si eso es suficiente. Sí, o sea, creo que tienes una buena lectura del debate. Ahora, mi pregunta es, ¿qué argumentos del listado de argumentos de gobierno y del listado de argumentos de oposición, qué argumentos hacen choque entre sí? Por ejemplo, yo creo que el argumento de trampas de la pobreza, de cómo la pobreza en alta oposición, la pobreza de alguna manera es cíclica y existen estas trampas que evitan que escapes y por eso tú tienes que como que atacar estas trampas, hace directo choque con la primera parte del primer argumento de alta de gobierno, que es una medida más sencilla y más fácil de corregir, porque creo que hacen choque directo porque ambas buscan la resolución de una situación. Uno, para las personas que están justo por encima de la pobreza y tienen probabilidades de caer en la pobreza y sobrecargar el sistema, y el otro, porque ataca problemáticas para la población que ellos consideran vulnerables. Entonces, les pregunto, ¿qué creen que debemos resolver en ese choque comparativo para decidir quién se lleva este debate? Ok, no hay problema. Antes de ir a esa pregunta, les hago una segunda pregunta. ¿Qué otros argumentos en el debate? Y así como hice esta comparación de qué dos argumentos chocan entre sí y que de repente hay que resolver para decidir la comparativa, ¿qué otros argumentos en este debate pueden chocar entre sí y hay que resolver para definir la comparativa? Gem. Aquí también es bueno verificar lo que trajo el gobierno acerca del criterio de urgencia, porque si estamos hablando de una medida, por ejemplo, de que le voy a regalar comida a los pobres o se las voy a quitar, esa medida, ese criterio de urgencia de que qué es más importante, que yo te traiga algo que se solucione al instante, pero que quizás a largo plazo sea un colapso, a algo que yo te implemento, no lo estás viendo, o sea, tú no lo sientes, pero a largo plazo vas a ver un impacto benéfico para esa sociedad. Y también creo que un punto muy importante, bueno, acá eso se llama clase media, que es República Dominicana, que es esas personas que están antes que los pobres. Eso para mí fue un punto súper esencial porque el gobierno dice, mira, tú te concentras mucho en esa clase social baja, en esa que no se puede comprar nada, pero también debes centrarte en que esa clase social media también se vea auxiliada y no caiga en ser una clase social pobre o extrema. Entonces, ahí yo siento que hay dos puntos que chocan y que son esenciales para poder determinar quiénes ganan. Vale, eso es importante. Hay una ponderación sobre el criterio de urgencia versus el criterio de sostenibilidad, que creo que también hay que resolver en este debate. Entonces ya llevamos dos choques importantes. Uno sobre la, el tipo de resolución, a qué población es mejor resolver la situación dependiendo como de los impactos y del grado de diferencia con el que prueban estos impactos. En segundo lugar, si es más importante priorizar un criterio de urgencia por encima de un criterio de sostenibilidad en el caso de que ambos equipos prueben sus partes. Y yo creo que hay como un tercer choque importante, que es el elemento que introduce alta oposición de la deuda histórica, ¿no? Alta oposición te dice, tienes que ayudar a las poblaciones más vulnerables porque hay unas dinámicas de deuda histórica y de que son las que consistentemente, históricamente han sufrido más. Creo que esto hace choque directamente con la segunda parte de la argumentación de alta de gobierno que nos habla de cómo esta medida puede generar una mejor condición económica. Entonces, ¿cómo se subsana mejor la deuda histórica? A través del mecanismo de alta de gobierno, de como descargo del sistema de pobreza y evitar que más gente entre, o a través de la resolución de alta oposición, que es atacar directamente estas medidas de trampa de la pobreza. ¿Alguien ve algún choque adicional? Ojo, no argumentaciones adicionales, sino argumentos o refutaciones de un lado o el otro que choquen directamente entre sí y que se puedan comparar para definir este debate.
Ok, fíjense, ¿qué es importante? Creo que quienes intervinieron tienen una buena lectura del debate, tienen un buen seguimiento del debate. No hay elementos que yo identifique cruciales que les falten en la lectura del debate, que creo que hay que empezar a incorporar en las explicaciones. Hacerlo siempre de forma comparativa. A mí me gusta verlo un poco desde un macro a un micro. Si nosotros, cuando hacemos nuestras justificaciones, siempre comenzamos por este ejercicio de qué ideas chocaron entre sí y de estas ideas, qué elementos tenemos que definir para decidir este choque, entonces es mucho más fácil que tu persona principal entienda y siga lo que tú estás priorizando y lo que tú estás viendo en el debate, porque de esta manera directamente lo están viendo de forma comparativa. Recuerden siempre la comparación. Entonces, esto lo vamos a ver igual un poquito más en la parte de deliberación, pero es importante por eso que en su toma de notas siempre sea todo comparativo. Ok, yo estoy escribiendo el argumento número uno de alta de gobierno, que va de cómo hay un mejor desenvolvimiento económico porque es un problema fácil de solucionar y porque a largo plazo generas un descargo del sistema que hace que tú puedas luego mejorar las condiciones de pobreza de personas vulnerables. Ok, eso directamente choca con el argumento número uno de alta oposición que te explica estas personas no tienen formas alternativas de salir de la pobreza. Y entonces a partir de allí evaluar quién, quién resolvió mejor ese problema, quién lo hace con mayor grado de delta. Y entonces vamos a empezar un poco con algunas preguntas que yo preparé para ver si las tienen respondidas en su toma de notas o si les hace falta un poco más de investigación o de interpretar lo que tienen anotado, ¿ok? Primera pregunta. ¿Ustedes creen que AGE prueba cómo se mantienen las personas fuera de la pobreza de manera definitiva? Y si lo hacen, ¿bajo qué mecanismo? ¿Cuál es su explicación? Disculpa, ¿me podrías repetir de nuevo la primera parte de la pregunta? Es que no la llegué a entender bien. Sí, ¿creen que Alta de Gobierno en este debate prueba cómo las personas que están justo por encima del límite de la pobreza con ayudas y apoyos se mantienen fuera de la pobreza o evita que caigan a la pobreza? Gema. Yo creo que eso fue lo que mencioné ahorita y siento que es eficiente, porque realmente a mí, o sea, si hablamos de clase media, no me queda, no me queda mecanizado qué es la clase media y qué hace que la clase media sea tan inestable, en cierto sentido, que pueda caer en la pobreza. Simplemente me dice, bueno, no debemos pensar en ello, porque no debemos pensar en los más pobres, porque existe la clase media, pero no me dices específicamente qué hace que la clase media se mantenga ahí. ¿Será el sueldo? ¿Será que el gobierno no la considera ni tan pobre ni tan rica? ¿Será que también el sistema hace que se mantenga siempre o siendo clase media o cayendo en la pobreza? Entonces, eso faltó para nosotros para poder darle ese punto. Porque si comparamos con lo que quiere traerte oposición, de que qué tan malo es ser muy, muy pobre, oposición sí te dice, mira, realmente la pobreza tiene una trampa y es que las mismas condiciones de cada sector, que es distinto, hace que yo, por más que quiera solucionarlo, se me hace difícil, porque si en un sector el problema es la seguridad, en otro el problema es la salud, y si me voy a otro el problema es la seguridad sanitaria. Entonces, ahí sí se me explica qué hace el pobre o qué vive el pobre que lo mantiene siendo pobre, mientras que en gobierno no me dicen qué hace la clase media o qué es la clase media para que se mantenga siendo clase media y no suban y que peor aún, baje. Entonces, eso nos faltó. Pero oposición sí realmente me explica cómo yo puedo hacer que esa clase que es pobre suba a clase media, no que solamente se mantenga ahí. Ok, entonces parto allí a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la explicación que ofrece Alta Oposición para demostrar que su política de transferencias condicionadas va a resolver el problema de las trampas de la pobreza? Si es que existe. Alexander.
Sí, yo creo que nos da la explicación cuando nos comienza a hablar sobre estas transferencias condicionadas, como que con estas transferencias nos va a dar como un empujón más fuerte para salir de algunas carencias. Ojo, no dice que va a resolver todas las carencias de las personas y creo que ese es un matiz importante. No dice que va a salir, nos va a ayudar a resolver todas las carencias, sino que nos va a ayudar a resolver ciertas carencias que tengan las personas, lo cual les brinda mejores oportunidades, que como ya sabemos de lo que nos venía diciendo al principio, el hecho de tener mejores o mayores oportunidades le permite poder salir de esta trampa de la pobreza y no estar constantemente regresando ahí por no tener oportunidades que le brinden efectivamente salir de esta. Es decir, con que ellos resuelvan algunas carencias, no sé, ya sea a nivel educativo o a nivel de salud, ya ellos están ayudando a que estas personas puedan romper con este ciclo vicioso de la pobreza. ¿Sí me hago entender? Sí, pero énfasis en la parte de, creemos que esa explicación de cómo las transferencias, es decir, creemos que la explicación de cómo aumentar los incentivos para salir de la pobreza a través de las transferencias condicionadas es suficiente para solucionar el problema de las trampas de pobreza que presenta alta oposición. ¿Y por qué nos parece suficiente? Gema. Yo lo que veo que realmente se responde es en el incentivo que traerá el programa de transferencias. Porque, o sea, persona, porque hay que ubicarse, persona pobre común que piense que no ha recibido una educación de calidad, que piensa como peor que un votante promedio, dice, oh, pero mira, si yo mando a mis 5 hijos que tuve, porque siempre tienen de 3 a 5 hijos, y por cada hijo a mí me están dando un incentivo por yo llevarlo a la escuela, realmente hace que yo vaya recompensando más. Entonces, este programa crea un incentivo que no lo hace gobierno, no hay un incentivo para yo querer salir de ahí, mientras que si yo tengo ese programa de transferencia, sí tengo un incentivo. Accedo a educación de calidad, mis hijos acceden, se va mejorando, mis hijos a largo plazo, que es lo que yo estaba estableciendo, a largo plazo se va contestando lo que trae oposición. A largo plazo, pues lo veo y mis hijos ya tienen una educación de calidad, yo estoy recibiendo una compensación y a la vez va beneficiando mi mundo de pobreza, porque quizás cuando mis hijos salgan del colegio puedan acceder a una educación universitaria de calidad. ¿Qué hace esto? Que si tengo 4 hijos, los 4 trabajen, ¿qué hace esto? Que esa contribución que ellos van haciendo me va beneficiando a mí y ya de 5 que vivíamos en una casa, los 5 éramos pobres, de 10 a 15 años, esos 3 van a ser de clase media y quizás 2 quedamos siendo pobres. Si es que, por ejemplo, los hijos no consideran sacar a sus padres de la pobreza. Entonces, si comparamos este mundo, el mundo de oposición sí te da una respuesta oportuna y que incentiva a la clase pobre a salir de ahí. Ok, fíjense que es importante tomar en cuenta. Vamos a pasar a la parte de justificaciones para así también ir reforzando este elemento del debate. Que es importante rescatar de acá. Traten en los próximos debates de enfocar su toma de notas para responder a la pregunta con la que comenzamos. ¿Cuáles son los argumentos que trae cada lado y cómo interactúan entre sí? Y la respuesta a cómo interactúan entre sí son qué choques se generaron en este debate. Entonces es importante que si en este momento sus notas no lo hacen, sus notas tengan la capacidad de responder estas preguntas, que el primer argumento de oposición hace choque con el primer argumento de gobierno, que el segundo argumento de oposición hace choque con el segundo argumento de gobierno. Y así sucesivamente, porque eso les va a ayudar a hacer justificaciones como bajo los principios que vamos a ver después. Pero segundo, también siempre es importante en su toma de notas que ustedes puedan, de forma resumida, tener sus justificaciones escritas. Es decir, antes que como explicar toda la línea argumentativa, que eso ya lo vamos a ver, de cada una de las partes, es también importante que ustedes puedan resumir esa línea argumentativa y decirme, yo creo que alta de oposición me prueba esto que me lleva al siguiente impacto. Creo que alta de gobierno me prueba esto que me llega al siguiente impacto. Si nosotros comparamos estas dos ideas, yo creo que alta de oposición gana por X, Y, Z. ¿Sí? Antes que como que hacer un resumen del debate. Eso ya lo vamos a ver. Vamos a pasar a la siguiente parte y
e igualmente guarden su grabación porque la vamos a usar un poquito más adelante. Por ahora, ¿tenemos alguna pregunta? Ok, vale. Bueno, importante también que rescaten si alguna de las preguntas que vimos ahorita sienten que sus notas no estaban, no tenían suficientes elementos para responderla, es importante rescatar, tratar de tomar notas que puedan o tengan la capacidad de responder este tipo de preguntas, porque este tipo de preguntas se van a repetir en muchas de las deliberaciones que vamos a tener. Vamos a pasar a la parte de la deliberación. ¿Qué buscamos en una deliberación? Generar consenso sobre las posiciones de un debate. ¿Qué es importante en una deliberación? Hay que, uno, seguir las instrucciones de la persona principal. Si la persona principal te hace una pregunta en específico, lo que está buscando la persona principal o lo que requiere es que se responda a esa pregunta. Si te pregunta por una comparativa, si te pregunta por alguna métrica. Por ejemplo, una de mis primeras preguntas fue como si creen que había acuerdo entre las métricas entre las altas. Y la mayoría de las respuestas que recibí iban hacia quién había defendido mejor la métrica. Fíjense que es diferente la pregunta. La pregunta es, uno, ¿creemos que hay acuerdo entre las métricas? La respuesta no puede ser quién defiende mejor la métrica que se plantea, porque todavía la primera pregunta en esta ocasión no la habíamos respondido. Entonces es súper importante estar atente a las preguntas y a lo que la persona principal está buscando que se responda. Importante también, si la persona principal te pide que defiendas un choque en específico, te dice, por favor, vamos a comenzar por el choque de los gobiernos. Entonces es importante, ya te voy a dar la palabra, Alexander, que nos mantengamos en este choque, que no traigamos elementos que no pertenezcan a este choque, porque eso va a hacer que la discusión sea un poco más difusa. Alexander, una pregunta. Tenías, creo. Hola, sí, yo he tenido como unos cuantos conflictos a la hora de como responder las preguntas que me hace Michelle, en esa medida en que yo siento de que no solamente es como decir sí o no, sino que tengo que justificar el por qué. Y de pronto por eso es que me voy más como en ese, por ejemplo, en tu pregunta, como a explicar el quién ganó la comparativa o quién explicó de mejor manera la comparativa. Entonces no sé cómo manejar eso realmente. Si solamente está bien con decir sí o no, o cómo manejar la explicación para no irme a responder preguntas que no me están haciendo en el momento. Claro que sí. Mira, la persona principal siempre va a querer que tú razones, es decir, nunca va a estar buscando preguntas como sí, no, es como un examen de justificación. Si te hace una pregunta de sí, no, tú sabes que tienes que decir sí y luego venir al por qué. ¿Qué es importante? Lo primero es que si la pregunta es de sí o no, o es una pregunta pues cerrada que requiere alguna respuesta, comiences dando tu respuesta para que la persona principal tenga claridad en hacia qué lado de la pregunta te estás inclinando. Entonces, si la pregunta es, ¿crees que comparten la métrica en las altas? Entonces, la primera respuesta es sí. Ahora, lo que viene después es por qué crees que sí comparten la métrica. Entonces, puede ser una justificación. Creo que aunque alta de oposición no es explícita en decir que defiende la métrica de mejora del problema de pobreza, como sí lo hace alta de oposición que de forma explícita explica esta métrica, creo que la argumentación de alta de oposición va hacia la resolución de los problemas de la trampa de pobreza y la diferencia que hay es hacia qué poblaciones apuntan esa métrica. Entonces, lo que habría que definir en este caso es quién defiende mejor las mejoras en la población y quién es la población a quien se debería concentrar este debate. Entonces, sí, siempre, por favor, justifica las respuestas. Ninguna persona principal va a querer respuestas cortas, pero importante siempre comenzar con la respuesta que se pide y luego seguir con la justificación que te lleva como a responder esta pregunta. No sé si eso responde tu duda. Sí, perfecto, muchas gracias. Buenísimo. Ok, entonces, seguir instrucciones de la persona principal, súper importante. Segundo, escuchar atentamente. Creo que muchas veces es complicado el rol de una persona jueza, porque tú tienes un tiempo muy limitado para revisar tus notas del debate, para explicar por qué, como tienes la percepción que tienes y para tomar una decisión. Eso yo creo que causa que muchas veces cuando somos personas panelistas, sobre todo, que no tenemos que llevar la discusión,
como estamos tratando de organizar nuestras ideas para dar la mejor explicación posible, muchas veces nos perdemos lo que está ocurriendo en la deliberación. Entonces, si le piden a otra persona que escuche, que explique una comparativa, entonces yo sé que yo probablemente vengo después, entonces escucho a medias lo que está diciendo esa otra persona, mientras que al mismo tiempo estoy como que formando mi justificación para la comparativa, porque yo sé que probablemente me van a preguntar después. Creo que es súper importante priorizar, escuchar lo que se está diciendo en la deliberación, porque así es que tú te vas a poder introducir a la conversación de forma efectiva, vas a evitar como repetir puntos que ya explicaban tus compañeras en la deliberación. Y entonces creo que es preferible como escuchar y tener menos tiempo para organizar tus ideas, pero que tus ideas o lo que contribuyas sea más atingente a lo que ya se ha conversado, que si uno está como más encerrado y más determinado en tratar de justificar tu propia posición. Recuerden que el objetivo de la deliberación es lograr un consenso y para poder lograr un consenso yo tengo que saber qué están pensando las demás personas del panel que probablemente vieron cosas diferentes, que probablemente atajaron ideas que a mí no me dio chance de escribir y por eso es como tan importante la discusión y una discusión enfocada en escuchar a las demás personas. En tercer lugar, uno tiene que estar abierto a ser convencida, que viene desde el principio de tener la mejor deliberación posible. Si nosotros estamos cerrados en que necesariamente nuestras posiciones son las mejores posiciones y cada vez que escuchamos razones de por qué no pueden serlas, buscamos enseguida una refutación a esas ideas, no estamos abiertos a ser convencidas. En esa medida, tenemos siempre que como a asumir que las ideas de los demás también pueden estar bien y en vez de escucharlas con directa oposición, escucharlas, preguntarnos, ¿creemos en esta idea o no creemos en esta idea? Y si creemos en ella, estar dispuestos a cambiar de opinión y si no creemos en ella, pues formular por qué no estamos de acuerdo con esa idea. Y eso nos lleva a la siguiente, que aunque tenemos que estar abiertos a ser convencidas, hay que también aplicar filtros para ser convencidas. No porque otra persona, o especialmente que pasa en muchos casos cuando somos personas panelistas, que creemos que la persona principal tiene el mejor criterio o tenemos miedo de que si presentamos alguna oposición, entonces nos vayan a poner peor puntuación, no podemos dejar que eso sesgue lo que nosotros creemos que es verdad, porque cada quien está en ese panel para tener una visión y aplicar diversidad a las ideas que se manejan en esa deliberación. Entonces, tip de deliberación. Antes de entrar a la deliberación, muchas veces tenemos minutos de revisión de notas. Una forma útil de utilizar este tiempo es resumir la razón principal por la que ganan las cámaras en cada una de las 6 comparativas, porque eso nos va a ayudar después a que en cualquier comparativa que nos pregunten, nosotros tengamos una forma fácil y descriptiva de resolver este problema. Entonces, ¿qué es lo más importante de la deliberación? Las justificaciones. Y hay algunos errores comunes que hacemos como con las justificaciones y qué podemos hacer alternativamente para no cometer estos errores. Primero, hacer relatos en el debate. Muchas veces, como la forma que encontramos de justificar lo que nosotros creemos que es el resultado de una comparativa, es decir, mira, en este debate Alta de Gobierno me dijo A, B, C. En este caso, Alta de Gobierno me dice que primero que económicamente su medida es mejor porque en primer lugar, tienes la posibilidad de resolver los problemas más fácilmente. En segundo lugar, tienes la posibilidad de mejorar el sistema de otorgar de ayudas. Y en segundo lugar, hay un argumento de la comprensión. Alta oposición me dice que en primer lugar existen las trampas de la pobreza y puedes atacar esas trampas de las pobrezas de forma condicionada y empiezas a explicar y a relatar cada uno de los debates. Y entre esas ideas vas diciendo, entonces yo creo que harta de oposición explica mejor esta idea en comparación con gobierno y eso hace, primero, que tu eficiencia no sea tanta porque la persona principal en ese momento está escuchando algo que probablemente ya tiene en sus notas. Pero en segundo lugar, entre todo el resumen del debate, se te empieza a perder la información de comparación y nosotros en la deliberación estamos buscando comparar. Entonces, en vez de comenzar por un resumen del debate y luego ir introduciendo nuestras ideas a medida que vamos relatando, yo les propongo comenzar identificando los choques, que es lo que acabamos de hacer, qué cámara gana cada uno de esos choques y una justificación corta.
lo más breve posible, porque la persona principal también está manejando el tiempo. Entonces, es preferible que ustedes digan, mira, yo creo que estos son los tres choques de este debate. Urgencia versus sostenibilidad, resolución de los problemas en la línea de la pobreza versus resolución de las personas más vulnerables y si la reparación se da de mejor manera cuando hacemos A o cuando hacemos B. Yo creo que alta de gobierno gana el choque 1 por X, Y, Z. Baja de gobierno, alta de oposición gana el choque 2 por X, Y, Z. Y el tercer choque lo gana tal por X, Y, Z. De estos choques, creo que este es el más importante por esta razón y por eso yo le doy el gane a alta oposición, alta de gobierno, a quien sea que le damos el gane. Allí estás siendo más eficiente con el uso de tu tiempo y estás ayudando a la persona principal también a ver de forma comparativa cuáles son las ideas que priorizas en el debate y allí tienen más soporte como para no solo poner, como interactuar en la discusión contigo, porque ya queda claro cuáles son las cosas que tú priorizas en vez de si es un relato del debate, pero además es probable que te ponga más puntuación porque tú estás ayudando a organizar el debate, que es parte importante como de la deliberación. Ahora, segundo problema, principal error común que cometen las personas panelistas, justificaciones imprecisas. Yo creo que alta de gobierno gana este debate porque me explica mejor cómo las personas cómo las personas evitan caer en la pobreza, a cómo alta de oposición me explica cómo las personas muy vulnerables salen de la pobreza. Mejor cómo. Para yo entender cómo una justificación es mejor que otra, tengo que hacer referencia al contenido de los discursos que hace que una justificación sea mejor que otra. Entonces, ¿qué vamos a intentar? Hacer referencia explícita al contenido de los discursos de forma comparativa. Mira, yo creo que en el choque de cómo, si es mejor evitar que las personas caigan a la pobreza o hacer que las personas salgan de la pobreza, yo creo que alta de oposición, si bien me demuestra cuáles son los problemas de la trampa de la pobreza, decirme simplemente que hay políticas condicionadas, incentivos, no es suficiente para yo entender por qué estas personas van a salir de estas situaciones restrictivas de pobreza. En comparación, creo que el análisis de alta de gobierno que me explica cómo cuando tú mantienes a estas personas fuera del rango de pobreza, porque son problemas más pequeños de resolver, no solo evitas que más personas caigan en pobreza, que hace que haya más presión en el sistema de vulnerabilidades, sino que estas personas pasan a contribuir. Entonces creo que esa explicación hace que yo entienda mejor porque es preferible apoyar a una población sobre otra. Por ejemplo, aquí inventando. ¿Cuál es la diferencia? Que en una solo estoy diciendo, oye, creo que una está mejor explicada que la otra sin explicar por qué. Y en la otra, así sea correcto o no, yo estoy haciendo referencia al contenido específico que yo estoy usando para evaluar esta comparativa. Y en esa medida, la persona principal puede acordar conmigo si algunos contenidos están bien explicados o no, o tener respuestas al contenido, por ejemplo, a lo que acabo de decir, oye, pero yo creo que alta de gobierno, como ustedes mencionaban, tampoco explica, tampoco tiene mecanismos para demostrar cómo evitas que las personas caigan en la pobreza porque no hay claridad en cuáles son los problemas específicos que tienen estas personas que están a punto de caer, ni cuáles son las medidas que evitan que caigan en los ciclos de pobreza, por ejemplo. Pero fíjense que la discusión empieza a ser más efectiva cuando yo tengo claridad de cuáles son los puntos específicos que como panelista estoy considerando para establecer un choque. Entonces, justificaciones imprecisas de creo que esto está mejor ponderado que esto, creo que los mecanismos de alta de gobierno o alta de oposición son más fuertes que los de su contraparte, no van a ser eficientes y probablemente hagan que la persona principal consigan menos utilidad en las explicaciones que si lo haces haciendo referencia al contenido de los discursos. En tercer lugar, ya hablábamos un poco de esto, perseguir acuerdos con la principal. No tenemos que buscar siempre como estar de acuerdo con lo que dice nuestra persona principal. Yo creo que las juezas principales sobre todo valoran muchísimo cuando hay desacuerdos en el panel porque significa, o cuando hay contribuciones diferentes a las que la persona principal consideraba en el panel, porque eso significa que el debate se está viendo de forma completa, que hay personas en el panel viendo cosas diferentes a las que yo no vi y una persona principal buena va a querer siempre que se considere todo el contenido de un debate. Entonces, ¿qué es importante? Y en vez de, como siempre, una vez que escuchamos el call de nuestra persona principal,
como revisar nuestras notas rápidamente para ver cómo vamos a soportar y acordar con lo que dice nuestra persona principal. Creo que es escuchar cuáles son estas explicaciones que defiende la persona principal. Hay un errorcito aquí. Y si estas responden a tus dudas, porque si tú tienes un call o alguna diferencia con tu persona principal, probablemente es que de algún lado te quedó alguna duda. Y por eso es importante en la toma de notas siempre identificar qué elementos están faltando a cierta argumentación para yo poder comprarme. Entonces, por ejemplo, para yo poder comprarme en este debate que alta oposición va a hacer que las personas salgan de la pobreza, tendría que entender cómo los incentivos de estas transferencias condicionadas son suficientes o son mayores que los incentivos que ya tienen las personas en la actualidad de salir de la situación de la pobreza, por ejemplo. Entonces, si yo identifico que hay un vacío en esa argumentación, allí puedo escuchar lo que está diciendo la persona principal u otra persona panelista en el debate para ver si esta duda en específico que yo tenía para comprarme la argumentación de alta oposición está siendo respondida a través de las explicaciones. Pero además, yo también puedo preguntar, oigan, yo no creo que alta oposición me explique que los incentivos sean suficientes. ¿Qué contenido de alta oposición como que demuestra que los incentivos son suficientes para salir de la pobreza? Y así empezamos a tener desacuerdos efectivos en vez de como solo concentrarnos en el contenido que está de acuerdo con lo que dice nuestra persona principal. Y yo estoy segura que una persona principal que tiene una panelista que no está de acuerdo con su call, pero está haciendo preguntas atingentes o está dando explicaciones de por qué no está de acuerdo, va a recibir una mucho mejor puntuación de su principal que una persona panelista que simplemente está como acordando con todo lo que dice su principal o buscando apoyar los puntos, es decir, yo estoy de acuerdo con esto y extienden una idea que ya estaba explicada. Y por último, otro error súper común es no hacer seguimiento a la deliberación. Me ha pasado como muchas veces que estamos en un panel y las personas panelistas, por ejemplo, discutimos en la comparativa de alta de gobierno y alta de oposición que alta de gobierno no probó el argumento A de forma efectiva. Y lo acordamos y es algo que pues estamos de acuerdo en teoría todo el panel. Y entonces nos vamos entonces a la comparativa de alta de gobierno y baja de gobierno. Y la persona panelista, una de las personas panelistas empieza a utilizar el argumento A, que ya nosotros habíamos decidido que no estaba aprobado para demostrar cómo alta de gobierno le gana a baja de gobierno. Es importante como hacer seguimiento a los acuerdos que se van generando durante la deliberación, porque es probable que en otras comparativas esos acuerdos también sean útiles. Entonces es muy difícil como dar crédito a alguien que está usando un argumento que ya nosotros decidimos no tiene soporte para demostrar cómo le gana a otra cámara sin explicarme por qué en esta comparativa en específico es diferente. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Tomen notas y corrijan sus notas iniciales. Si ustedes creían que el argumento A en este caso estaba muy bien explicado y en la deliberación se dieron cuenta que no, entonces hagan nota de eso y vean cómo eso cambia la percepción que ustedes tenían de otros choques diferentes o si de repente no era suficiente para ganar uno de los choques, pero sí era suficiente para otros y por qué. Entonces es importante como ir tomando notas de los acuerdos que se generan, ver qué tipo de cosas ya decidimos que valen, qué tipo de cosas decidimos que no, porque eso ayuda también a desbloquear otras comparativas y está bien si durante una deliberación de forma justificada cambiamos las ideas iniciales que teníamos por discusión de otras comparativas. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahora para continuar? No, ninguna. Ok, seguimos. Entonces, lo más importante de las deliberaciones son las justificaciones. Y las justificaciones siempre tienen que ir enfocadas en qué es más relevante para el choque o para la comparativa que estamos discutiendo. Hay muchas formas de hacer justificaciones. ¿Qué es importante de las justificaciones? Las justificaciones tienen que apuntar a ser explícitas, es decir, no vagas como habíamos visto antes de alguien es mejor o alguien es peor sin explicar por qué, pero además tienen que ser breves porque hay muy poco tiempo de discusión y probablemente la persona principal limite la cantidad de intervención que tú tienes. Entonces, si tú no eres capaz de resumir la información o resumir los choques de manera efectiva, es poco probable que te pongan una puntuación alta porque tu persona principal va a entender que si tú no tienes esta capacidad de síntesis, es poco probable que tengas la capacidad de asumir el rol de una persona principal, por ejemplo.
Entonces, hay muchas formas en las que nosotros podamos justificar los choques. Puede ser a través de las métricas, puede ser de la argumentación, puede ser a través de los impactos, muchas maneras. No tienen que responder a todas estas preguntas que vamos ahorita en todos los choques que hagan. Por eso es importante definir qué es más importante para el choque en específico, la comparativa en específico que nosotros vamos a decidir. Por ejemplo, si nosotros tenemos dos equipos, que un equipo dice, esta es la métrica, y el otro equipo dice, sí, estamos de acuerdo que esta es la métrica, pero nosotros ganamos. Probablemente tú no vas a justificar tus choques en quién justificó mejor su métrica, no, sino que va a ir a una justificación de argumentación, cuáles de los argumentos están mejor probados o de impactos, cuáles de los impactos son más relevantes en el debate. Entonces es importante definir en los choques qué cosas hay en contraposición o en las comparativas y así decidir qué elemento vamos a utilizar para nuestras justificaciones. Ahora, ¿cómo podemos armar estas justificaciones? En métricas. Si hay un acuerdo de métricas, ¿qué argumentos chocan entre sí? Que fue, por ejemplo, lo que hicimos ahorita en este ejercicio. Entonces, mi justificación yo la puedo armar en torno de, mira, jueza principal, yo creo que para esta métrica que haya acuerdo, el argumento 1 de alta de oposición y el argumento 1 de alta de gobierno tienen choque directo. Creo que alta de gobierno gana en este choque porque su argumento A, B, C tiene estas razones en comparación con el argumento de alta de oposición que le falta esto. Entonces, por eso, alta de gobierno gana. Breve, sencillo, lo más corto posible. ¿Cómo se comparan los argumentos entre sí? Ahora, si no hay choque entre las métricas, probablemente una justificación más eficiente para definir un choque sea: creemos que hay acuerdos implícitos entre los equipos de importancia. Si apoyan métricas diferentes, creemos que hay elementos de la argumentación de uno de los lados que interactúa con la métrica del oponente. Por ejemplo, oye, creo que aunque digamos que en el debate que acabamos de ver, Alta de Gobierno se concentra completamente en la parte práctica de cómo disminuimos la pobreza a largo plazo y Alta Oposición se concentra exclusivamente en la deuda histórica, de cómo tenemos una deuda con estas personas que han sido vulnerables y por eso tenemos una responsabilidad de mejorar sus condiciones. Una justificación para comenzar con un choque que se ve así, que un choque que se vea un poco paralelo, dice: creo que hay dos métricas diferentes en este debate. Alta de gobierno apoya la métrica A, alta de oposición apoya la métrica B. Sin embargo, creo que hay elementos de la argumentación de alta de oposición que demuestra que la métrica de alta de gobierno es importante, porque si ellos asumen que hay una responsabilidad de ayudar a estas personas, entonces entienden que la capacidad con la que podamos ayudarlo y el grado con el que la medida puede ser efectiva es importante. Entonces, el principio en este caso es contingente a qué tan eficiente es la medida, porque si no, en ninguno de los casos se está cumpliendo la deuda histórica. Entonces, creo que podemos en esta diferencia de métricas evaluar ese choque, por ejemplo. Entonces, y creo que gana alta oposición porque ellos me demuestran de manera efectiva cómo resolvemos el problema de la trampa de la pobreza, mientras que alta gobierno no lo hace por X, Y, Z. Mismos principios, todo justificado con el contenido, pero la forma en el que los frameamos es diferente porque ustedes están dando reconocimiento a un elemento importante que es la diferencia de métrica. Si no hay acuerdos implícitos, entonces podemos decir: mira, yo no creo que haya ninguna forma de generar acuerdos implícitos en este debate, pero creo que alta de gobierno me ofrece justificaciones, la justificación A, la justificación B y la justificación C, que me dan a entender que su métrica es más relevante, mientras que alta de oposición no me explica por qué su métrica es más relevante en comparación con este contenido. Si lo evaluamos así, los argumentos de alta de gobierno son más atingentes a esta métrica por A, B, C, y así vamos sucesivamente. Entonces, comenzar en un macro que identifique cuáles son las justificaciones más importantes y apoyarse en la argumentación para soportar cuál es el lado al que nosotros le estamos dando prioridad. ¿Cómo justificamos a través de argumentación? La pregunta a responder, si nosotros vamos a explicar por qué un lado o el otro gana por argumentación, es quién y cómo prueba su impacto con mayor certeza. Primer principio importante, hay una diferencia entre que algo sea posible y algo sea probable, ¿no? Yo podría decir en un debate sobre si todas las películas infantiles deberían tener finales felices. Yo puedo decir, sale
una persona debatiente y dice, oye, los padres probablemente se molesten porque va a haber padres que no les va a gustar que le enseñes a sus hijos que todos los finales son felices, porque entonces les vas a dar una vida poco realista o una percepción poco realista de lo que es la vida, y entonces esos padres no van a querer que sus hijos vean estas películas siempre con finales felices. Ok, yo puedo comprarme que eso es posible. Ahora, porque es probable que la mayoría de los padres piensen así y tomen la decisión de que no quieren que sus hijos vean puras películas con finales felices. En cambio, si yo tengo una posición que me diga, mira, yo creo que aunque es posible que a algún padre no le guste que todas las películas tengan finales felices, creo que el interés principal de los padres siempre es que sus hijos tengan una infancia sana y tengan una infancia feliz y que puedan recordar esta infancia como nostalgia positiva, porque esta va a ser la que genera los cimientos, porque como padres tenemos este instinto protector. En esa medida, creo que la mayoría de los padres van a preferir, por ejemplo, ver películas que siempre tengan finales felices, porque van a tener siempre un incentivo positivo, como este feedback positivo que es la prioridad para los padres. Allí ya hay un elemento de probabilidad. Ya no solo es que es posible que los padres vean de forma positiva a como que quieran que sus hijos tengan puros finales felices para siempre estar feliz, sino que hay un razonamiento detrás de por qué la mayoría de los padres probablemente piensen de esta manera. Entonces, esta es una forma de comparar argumentación. Si un argumento solo te lleva a entender que algo es posible o si un argumento te lleva a entender que algo es probable. Entonces, ¿cómo se vería una justificación por argumentación? Mira, yo creo que el choque principal de estas cámaras es el argumento de felicidad de los padres, de que los padres quieren que sus hijos siempre estén felices versus que los padres quieren que sus hijos tengan una percepción más realista. Yo creo que este choque se lo lleva a alta oposición porque alta oposición, mediante el mecanismo de cuál es el incentivo principal de los padres, me demuestra que la mayoría de los padres van a preferir que una infancia feliz, mientras que alta oposición, alta de gobierno solo me explica que algunos padres podrían temer el realismo, pero bajo la caracterización y el mecanismo de alta oposición, a mí se me hace mucho más probable que prefieran que sean felices antes que prepararlos, por ejemplo. Y es una forma muy, muy corta de comparar argumentación. La argumentación también se puede evaluar en torno a universalidad, ¿no? ¿Qué tipo de argumentaciones aplican en la mayoría de los casos? Entonces, una justificación a través de universalidad podría verse, oye, yo creo que alta de gobierno gana el choque contra alta de oposición porque el argumento de alta de gobierno aplica a una generalidad de las personas, ¿no? Yo entiendo cómo puede aplicar en la mayoría de los casos, mientras que la argumentación de alta de oposición, aunque lo prueban bien y yo entiendo el impacto que tiene que tener en esta población en específico, es mucho menos universal y no me explican cómo esta población en específico tiene que ser la prioritaria para el debate. Bajo esa percepción, yo creo que alta de gobierno le gana a alta de oposición. Aquí lo importante no es como el específico, sino utilizar estas herramientas para simplificar los choques. Entonces, choques de argumentación los puedes justificar a través de posibilidad versus probabilidad o a través de universalidad. Si vamos a justificar a través de impactos, hay que responder a la pregunta de qué impacto es más relevante. Y eso lo podemos hacer a través de magnitud. ¿Qué impacto tiene más magnitud? ¿Qué impacto afecta a una mayor cantidad de personas? O puede ser a través de el actor más importante. ¿Qué cámara justifica que su actor es más importante? ¿Qué cámara tiene un delta más significativo en el actor más importante? El grado de delta. ¿Con, con qué diferencia se solucionan los problemas de las personas? Por ejemplo, en este debate, en el debate que acabamos de ver, uno podría tratar de justificar que los impactos de alta oposición son más importantes que los impactos de alta de gobierno, porque la diferencia que uno hace en la vida de una persona con mucha vulnerabilidad es mucho más grande porque solucionas problemas estructurales que les hacen mucho daño que el grado de delta con el que solucionas los problemas de una persona que está justo antes de la línea de la pobreza, porque es probable que estas personas, como lo decían, tengan formas de resolver estos problemas de manera alternativa, que probablemente los problemas no le afecten tanto como a estas personas, entonces la resolución de estos problemas no sea en grado de diferencia tan significativa como podría ser del otro lado.
Lo podemos hacer en torno de la métrica, qué impactos atienden más a la métrica más relevante de este debate. ¿Qué es lo importante que se lleven de este punto? Que las justificaciones deberían siempre apuntar a resolver este tipo de preguntas y de nuevo, no necesariamente todas estas preguntas en todas las comparaciones que hacen, sino los elementos más importantes. Y esta es como una plantilla que ustedes utilicen para ver a través de qué elementos podemos apoyarnos en nuestras justificaciones para que sean un poco más claras. Y bueno, ya por último, porque nos queda poquito tiempo. Bueno, viene una autoevaluación. La idea es que ustedes escuchen, ahora que terminemos el taller, esa grabación que hicieron de la justificación y se devuelvan a estas justificaciones y ustedes evalúen si la forma en la que justificaron esa métrica es concisa, es breve y apunta a alguna de estas justificaciones. Y si creen que resuelve las preguntas, está atendiendo a contenido específico, si creen que atiende a qué es lo más relevante del choque, entonces es escucharse y utilizar un poco estas plantillas o estas preguntas para comparar si ustedes están respondiendo estas preguntas en la justificación que hicieron del debate que vimos al inicio. Entonces, si me quieren escribir y hacer preguntas después de hacer la evaluación, eh, me encantaría. Pero bueno, la última parte del panel son los desacuerdos, ¿no? Todo desacuerdo tiene que ser justificado, ¿no? Algunas formas en las que puedes justificar los desacuerdos. Desacuerdos los puedes justificar por razonamiento. De repente, yo no estoy de acuerdo con que algún equipo haya probado algo de forma eficiente. Digamos que en el debate que vimos, alguien dice que yo creo que alta de gobierno sí me prueba cómo las personas no van a caer en la pobreza y entonces eso me desbloquea los impactos y por eso yo creo que alta de gobierno le gana a alta de oposición. Una forma útil de expresar un desacuerdo con esa idea es identificar qué ideas le falta probar al equipo para comprar ese razonamiento. Entonces, para expresar un desacuerdo con una persona así, es como mucho más útil decir, no estoy de acuerdo con esto porque alta oposición me explica esto y esto y eso, porque esto no corta con la línea que te acaban de expresar, que es que alta de gobierno prueba algo eficientemente, sino preguntar, oye, mira, yo creo que ellos no me prueban cómo evitas que caigan en la pobreza, porque como no hay claridad de la política que ellos van a implementar y no hay claridad de cuáles son los problemas que presentan a una persona que está a punto de caer en la línea de la pobreza, entonces yo no entiendo qué tengo que hacer o cómo puedo materialmente hacerlo para evitar que caiga en esta pobreza. ¿Tú crees que ese razonamiento está? Porque sin ese razonamiento yo no me puedo comprar esa idea. Y ahí empezamos a expresar los desacuerdos de forma eficiente a través de qué ausencias tienen los casos y ver si de repente alguien más en el panel sí que escuchó esas ideas y estar abierto como a cambiar los calls si esas ideas son respondidas. Lo podemos hacer, por ejemplo, a través de las métricas. Si hay diferencias de métricas, preguntar, oye, ¿qué análisis en específico te están llevando a preponderar una métrica sobre otra? Yo prepondero la métrica B sobre la métrica A porque oposición me ofrece estas 3 razones para preponderar la métrica. ¿Qué razones me ofrece alta de gobierno para preponderar la métrica para poder compararlas con las de alta de oposición? Lo importante de los desacuerdos es siempre identificar en tu análisis del debate qué elementos faltan del lado que puede estar defendiendo otra persona para entender si esos elementos sí se están respondiendo y de repente entonces tú no tienes la razón o si el resto del panel no tiene capacidad de responder esos elementos y entonces tú tienes un desacuerdo válido, porque entonces esas respuestas o esas necesidades que tú tienes para dar crédito a un razonamiento no están siendo resueltas y allí es que es bueno o allí es que es razonable llegar a splits. ¿Qué es importante de los splits? Siempre tienes que preguntarte a ti mismo si cuando tú usas el recurso on splits tienes capacidad de justificar tu desacuerdo. Justificación del desacuerdo tiene que ser a través de contenido específico del debate. De nuevo, no puede ser esto está peor explicado o creo que esto es menos comparativo, sin explicarme las razones detrás o el contenido específico detrás que apoya esas ideas. Si tú no puedes justificar tu desacuerdo usando el contenido o las ausencias de contenido en un debate,
probablemente no deberías estar generando un split en el resultado, porque si tú no tienes la capacidad de demostrar tu desacuerdo y viene más como que, oye, pero es que esto no me convence y no sé explicarlo por qué, entonces ahí es cuando el split no es válido, porque tú no tienes unas razones de peso detrás y entonces es probable que si el resto del panel sí puede justificar sus razones y si puede dar razonamiento más allá de como un sentimiento que tú tienes de que algo no está completo, entonces es más probable que ese sea el resultado correcto, así no haya sido como el debate más adecuado. Hasta aquí va el taller de panelista. No sé si tienen dudas, si hay algo que les gustaría retomar. Si tienen experiencias que como que les hayan experiencias de panelistas que les gustaría compartir y que creen que sería útil aplicar estas herramientas o cosas que hayan quedado, problemas que suelen tener cuando son panelistas, a ver si los podemos resolver, ¿no? ¿Todo bien? Todo claro. Vale, ok. Bueno, entonces voy a detener la grabación. Si encuentro el botón de detener la grabación. Stop. Ay.